Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 32. Dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de animales, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, voy a compartir un mensaje que he titulado Los que se olvidaron. Diga, los que se olvidaron. Toque al que está a su lado y dígale: es un peligro olvidarse de lo que hoy nos van a enseñar. Es un peligro olvidarse de cualquiera de estas tres, y peor aún de estas tres cosas que vamos a aprender el día de hoy. Bien, esta es esa generación posterior a Adán y Eva, que comenzó a evidenciar el extravío en el que había caído la raza humana posterior al pecado. Dice la palabra de Dios que hay tres cosas de las cuales estas personas se olvidaron, y las consecuencias no se hicieron esperar. Este mensaje tiene que llevarnos a nosotros entonces a reflexionar que es demasiado peligroso olvidarse de cualquiera de estas tres cosas, o de las tres. Esto aconteció a ellos, pero la Biblia dice en 1 Corintios en el capítulo 10 que aquellas cosas que nos narra la Escritura precisamente acontecieron como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado fin de siglo. Lo que nos narra el capítulo 1, lo que hemos leído, realmente es una historia bastante triste. Un cuadro de esa humanidad perdida, extraviada desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, donde se sigue repitiendo la misma historia.
Vemos que nos muestra los primeros versos que leímos, que esta era gente que tenía religión, pero era gente religiosamente pervertida. Se puede tener religión y vivir en perversidad. Pues la historia nos afirma que precisamente esto es así. Cuando vemos los escándalos que tienen que ver con religión y están relacionados con violaciones, están relacionados con homosexualismo, con lesbianismo, están relacionados en la religión con estafas, con desfalcos, bueno, con una serie de hechos perversos que dañan la fe de aquellos que en su momento han creído y dañan la fe de aquellos que están acercándose, que afectan de una u otra manera el corazón de todos aquellos que oyen de estas cosas, que se enteran de estas cosas. Y frente a ello escuchamos frases como estas: por eso es que yo no creo en nada. Por eso es que yo prefiero no ir a ningún lado. Por eso es que yo por allá no voy a ningún lado. Por eso es que donde usted me está invitando sí que es cierto. Porque si, imagínese, aquel, el otro, fulano, si esta religión que es tan conocida hace tales cosas, pasan esas cosas, ¿cómo serán en las otras? Esta gente que nos narra la escritura de los primeros tiempos, donde empezó a darse todo esto, era gente que tenía religión. Aclaro, como siempre, que Cristo no es una religión. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es un estilo de vida basado en una relación con Dios, que me debe llevar a una intimidad o a una comunión con Dios. El cristianismo es un estilo de vida que se basa en una relación que yo tengo con Dios, en una relación que tú tienes con Dios. Y esa relación es íntima y es personal, o debe hacerse más íntima porque es personal. Aquí los asuntos no son con las cuatro paredes, la congregación, con el pastor, con los líderes. Aquí los asuntos realmente son con Dios. Es una relación personal. Yo no puedo juzgar tu corazón. Yo no puedo ver en tu corazón, pero Dios sí. Yo no puedo darte todo lo que Dios ofrece y puede darte, pero Dios sí. Ningún líder tampoco. Así que tu relación no es con nosotros. Estás aquí por esa gracia, por esa misericordia de Dios. Estás aquí porque Dios te ha puesto, porque Dios ha permitido que estés aquí. Pero realmente tú le das cuentas. Si hablamos de darle cuentas, es a Dios directamente de tu vida. Mi responsabilidad es servirte. Estoy aquí como un servidor para tu vida. No, los pastores no estamos para enseñorearnos de la grey, no estamos para estar encima, sino que por el contrario, dice: el que quiera ser primero debe servir a los demás. Entonces mi responsabilidad es orar por ti, porque eres mi hermano, porque Dios te ha puesto en este lugar. Mi responsabilidad es pedirle a Dios que me dé el alimento, la palabra, el pasto delicado para ti como oveja, y servírtelo. Estoy aquí no como el que manda, sino como el que sirve, mi amado. Esa es la función nuestra, y así tenemos que concebir a la iglesia cristiana verdadera, mi amado, donde los asuntos son con Dios. En la religión siempre habrá quien se señoree de las personas, en la religión siempre habrá quien se beneficia, mi amado, pero en el cristianismo el beneficiado eres tú cuando tú funcionas para Dios, cuando lo que haces lo haces para el Señor, cuando de corazón sincero te acercas a Dios. Está escrito: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta gente era gente religiosa, pero religiosamente pervertida. Esta gente era gente moralmente pervertida, y esta gente era gente intelectualmente pervertida. Lo vemos allí en los primeros
en los primeros versículos y ya voy a hablarles de qué se olvidaron. Pero el problema está no en estas consecuencias, sino en lo que originó estas consecuencias. Que esta gente que pudo estar del lado bueno terminó siendo religiosamente pervertida, terminó siendo moralmente pervertida y terminó siendo intelectualmente pervertida. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Diga, porque se olvidaron. ¿Cómo alguien puede llegar a tal punto? Cuando se olvida. ¿De qué, pastor? Deme un momento, ya le voy a contar. ¿Cómo puedo decir que ellos eran religiosamente pervertidos? Los versículos 24 al 25, por favor, quiero que los pongan aquí en la pantalla. Dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Ahora vamos a mirar qué fue lo que pasó. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, por favor. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga esto, religión. Diga religión. Diga religión. Honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Tenían religión, sí o no? Pero eran religiosamente pervertidos. Lo dice el versículo 24 nuevamente, por favor. Note que tenían religión, pero note que eran pervertidos. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que ahí es mente, alma, no espíritu. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron su propio cuerpo. Y ya les voy a hablar de qué manera deshonraron su cuerpo. Es una deshonra para el cuerpo ciertas prácticas inmorales. Y luego dice, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Es el problema cuando se desecha la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces esa es la misma consecuencia el día de hoy. Se honra más a las criaturas que al Creador. Entonces la gente honra a criaturas. Nosotros somos creación de Dios, criaturas, ¿sí? Y la gente prefiere honrar a San no sé quién, a San no sé cuánta, a la virgencita de no sé dónde, etcétera, a criaturas antes que al Creador. Ay, no, es que la Virgen es una mediadora. La Biblia dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No lo busque. Sáquese de la cabeza lo que es contrario a la palabra de Dios, porque no le va a servir para nada. No hay otro mediador. El mensaje es claro, es sencillo. Hasta un niño de primaria lo entiende. No hay otro mediador. Bueno, pero es que yo tengo allá a San Marcos de León. Mi abuelita me enseñó de San Antonio y estoy orando para que me dé un novio San Antonio. Honrando a las criaturas antes que al Creador. Pero esta gente desechó la verdad y la cambió por la mentira. Y comenzaron a honrar, a venerar, a idolatrar criaturas, parte de la creación. La Biblia dice claramente que María dice, en Lucas capítulo 2, dice: mi alma se regocija ante Dios mi Salvador. Si ella reconoce que Dios es su Salvador, es porque reconoce que necesitaba salvación. Y cuando uno necesita salvación es porque reconoce que tiene condición de pecado. Y la Biblia dice que todo hombre es pecador. En Adán todos estamos muertos, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado es algo hereditario, mi amado. El pecado es algo que el hombre no puede quitarse de encima. Hay una naturaleza pecaminosa. Por eso decía el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros, mi amado, que atestigua esa situación de la caída de Adán y Eva. Te es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, también comprendemos lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo:
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen, para que no hagáis lo que quisierais, sino para que aprendamos a hacer lo que el espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado. Ahora que nacimos de nuevo, mi amado, tenemos la oportunidad, mi amado, de recibir la instrucción, la dirección, la ayuda de Dios, la fortaleza que viene de Dios para hacer lo que es correcto delante de Dios. Ahora tenemos la ayuda de Dios. Ahora tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú tienes el Espíritu Santo, dale un aplauso al Espíritu Santo, de alabanza, de gratitud, de adoración por su presencia en nosotros. Eran moralmente pervertidos. Terrible tener religión y estar pervertido. Y hay gente hoy en día en cantidad de lugares, y tristemente dentro de iglesias cristianas, que tienen religión pero están pervertidos. Son religiosamente pervertidos. Y si no, dígame por qué hay gente consumiendo pornografía. Y porque hay gente en fornicación. Se tiene religión, pero hay perversidad. Y ya voy a hablar de cosas que son más perversas todavía. Ahora, cuando la religión está conectada con la perversidad, eso habla que también la moral está conectada con la perversión. Eran moralmente pervertidos. Y lo dice el versículo 27, acompáñenme allí por favor. Perdón, 26 y 27, los que siguen ahí. Por esto Dios los entregó, ¿no? De algo se olvidaron para que cayeran en esto. De algo se está olvidando el que ha caído en cualquiera de estas cosas. Y ya vamos para allá. Solo los quiero inquietar primero, para después darle la respuesta. Entonces dice, por esto, nuevamente, si usted ve el versículo 24, inicia también diciendo que hay como un origen del asunto. Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y atención, jóvenes y jovencitas, vivimos en un mundo pervertido donde, mi amado, veía por allí hace un rato algo, en X tiempo el hombre llegó por primera vez a la luna, en X tiempo el hombre llegó a no sé dónde, y actualmente ya el hombre llegó a Miss Universo también. Es el nivel de perversión que hay. Las cosas tienen un orden. La misma naturaleza nos lo enseña. No importa qué digan, mi amado, las organizaciones mundiales. Hay un orden. Y hay una ayuda, y hay una esperanza, y hay una salida en Cristo Jesús. Pero se necesita venir a Cristo. Porque es lo mismo que el borracho, que el drogadicto. Él puede vivir así. Pero ese no es el orden de vida, ni esa es la condición de vida, ni eso es lo que Dios quiere para su vida. Pero hay una esperanza y hay una salida. Y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él hace del hombre todo un hombre, y Él hace de una mujer toda una mujer. Él establece su plan, revela su propósito. Y Él hace del borracho a alguien sobrio, y Él hace del drogadicto a alguien libre. ¿Cuántos dicen amén? Así que volvamos ahí al texto, porque nos dice, la mujer dejó el uso natural por el que es contra naturaleza. Como hay algunos niños, se lo voy a explicar aquí, mire, como allí en el balcón. Uno no se toma la sopa por el oído, porque uno diría, no se puede, por ahí no es. ¿Cierto que no? Porque eso es contra naturaleza. Ahora, si usted ve a alguien así, usted no dice, wow, aplausos, sino, ¿qué estás haciendo? Mira, se te va a infectar un día el oído, te va a venir una consecuencia, porque hay consecuencia. Este extravío trajo consecuencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, dejaron el uso natural de la mujer. Hay un uso natural de la mujer. Hay algo que es completamente natural. Pastor, ¿de qué fue lo que se olvidaron ahorita? Tranquilo. Dice, versículo 26. Dejaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza, o sea, por ahí no es. Versículo 27.
No contentos con eso, porque el hombre siempre va de mal en peor sin Cristo. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, o sea, dejaron el uso natural de la mujer para entrar en un uso contra naturaleza de la mujer, ¿sí? Y entonces ya dijeron, no, tampoco, busquemos otra cosa que nos divierta más, nos entretenga más, no sé qué fue lo que pensaron. Y dice, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se da cuenta? Moralmente pervertidos, religiosamente pervertidos. Pero también el siguiente versículo nos muestra que intelectualmente el ser humano terminó pervertido. ¿Cómo así que intelectualmente? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Intelectualmente pervertidos. Entonces dígalo fuerte. Diga, religiosamente pervertidos. Moralmente pervertidos. Intelectualmente pervertidos. Y ese es el hombre hasta el día de hoy. Si usted ve, la gente es religiosa pero está pervertida. Porque la gente por un lado está rogando y con otro lado, como decían las abuelas, con el mazo está dando. La gente defiende su religión, su posición religiosa, y dice yo por allá, no, ¿qué tal que yo tengo mi religión, que yo soy apostólico, qué tal que yo de Roma? No conoce por allá, no ha salido de ahí del puente para allá. Juanchito no ha ido más lejos, pero él dice que él es romano también, que no sé cuántas, qué tal que yo mi religión no la cambio, pero vaya, mírele su vida. Vaya, mírele su vida. Religiosamente pervertidos. Y entonces la gente se casa, a los 3 meses se divorcia, se casa con otro, luego con otro, ta. Se vuelve de la vida alegre, ta. Y así, tirados a la guayaba, pero religiosamente. Pero tengo mi religión. Vaya, mire la gente de Hollywood, tiene religión. Vaya, mire la gente de la farándula en Colombia. Acuérdese cuando el libro que destapó muchas cosas del narcotráfico, y las grandes divas de la farándula terminaron delatadas como mujeres prepago. Pero vaya, háblele a una de estas personas que han caído en eso. Yo tengo mi religión, a mí nadie me la cambia, pero religiosamente, pero pervertidos. Moralmente pervertidos. Los más jóvenes saben lo que les contaba del sexting. El sexting se ha vuelto una cosa terrible. La gente coge a mandar fotos desnuda, y especialmente la práctica está con los adolescentes. Y la gente es feliz, la gente no sabe el problema que se mete. Termina una relación y la misma persona se encarga de mandar esas fotos por todo lado. Haga, mi amado, todo delante de los ojos del Señor. Viva de la mano del Señor, déjese guiar por Dios. Y usted va a ver que aunque a veces vienen problemas cuando usted no se los ha buscado, Dios mismo los saca de ellos, y Dios siempre lo levanta, Dios siempre lo exalta, Dios siempre lo pone sobre más. José no se buscó ningún problema, mi amado, terminó esclavo, terminó preso en Egipto, pero terminó también siendo el gobernador de Egipto. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque, mi amado, cuando usted agrada a Dios, cuando usted vive para Dios, entonces Dios siempre lo levanta, Dios siempre lo promueve, Dios siempre lo prospera, Dios siempre lo bendice, por cuanto ha agradado a Dios. Eso pasa con el hombre, con la mujer que agrada a Dios. Entonces viva para agradar a Dios,
Viva como para el Señor, no para los hombres, no para este mundo pervertido. Y eso es lo que vemos hoy en día. La gente tiene religión, pero está religiosamente pervertida, moralmente pervertida. La gente tiene una moral pervertida. Por eso la gente aplaude y dice, sí, está muy bien que un hombre vaya a Miss Universo. No fueron contentos con sus reinados aparte, ahora ya la mezcla. Para mandar una imagen al mundo entero de que es lo mismo, que cada uno hace lo que quiere, lo que le provoca. Y eso no es otra cosa que lo que pasó con la gente del primer tiempo. Y terminaron. Por eso el listado que usted ve, dice, ahí empezaron. ¿Y dónde pararon? Entonces nos da un listado de todos los males que le vinieron a la gente. Al final. Léalo. Los versículos siguientes. Y se va a dar cuenta, dice, por eso Dios los entregó así, así, para vivir así, así, envidias, contiendas, pleitos, o sea, todo tipo de pecado y males en el que el hombre vive hoy en día. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron. ¿De qué se olvidaron? Vamos a mirar de tres cosas fundamentales que usted y yo no podemos olvidarnos. En primer lugar, se olvidaron de la posición de Dios. Cuidado con olvidarse de la posición de Dios. En segundo lugar, le voy a enseñar con detalle, tranquilo. Se olvidaron de la provisión de Dios. Diga, la posición. Dígalo fuerte, la provisión. Y en tercer lugar, esta gente se olvidó de la personalidad de Dios. Toque el que está a su lado, dígale, cuidado con olvidarse de la posición de Dios, o de la provisión de Dios, o de la personalidad de Dios. Ese es el problema de la raza humana hoy en día. Claro, sabemos básicamente el pecado original del hombre, pero a partir de ahí la gente se olvidó. A pesar de la condición de pecado, la gente se olvidó de la posición de Dios. La gente se olvidó de la provisión de Dios y la gente se olvidó de la personalidad de Dios. Hablemos por qué ellos se olvidaron de la posición de Dios. ¿Por qué podemos sostenerlo bíblicamente? Bueno, dice el versículo 21, vamos a leerlo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, oiga eso es lo terrible, después de uno haber conocido a Dios, olvidarse de la posición de Dios. Después de haber estado en la iglesia, por ejemplo, hoy en día, olvidarse de la posición de Dios. Ellos se olvidaron de la posición de Dios. Dice, después de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Habiendo conocido a Dios, por eso empieza a decirnos el versículo, permítame lo leo, el versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él. Ojo, para la gente dice, es que usted ¿por qué habla de Dios? Usted ha visto a Dios, yo no he visto a Dios. ¿Cómo usted me demuestra que Dios existe? Dice, bueno, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, se olvidaron de la posición de Dios y no quisieron glorificar a Dios. Usted ve que a la gente le es más fácil, usted le predica el evangelio, le habla de Cristo. No, que las iglesias, que los pastores, que los diezmos. No le vengo a hablar de eso. Ni siquiera tiene que ir a mi iglesia. Pero yo vengo a decirle, reciba a Jesús. Usted necesita a Jesús. No, yo ya tengo mi religión. Porque la gente prefiere honrar criaturas que creador. No, yo no le vengo predicando religión. Yo no lo voy a invitar a ningún lugar. Yo quiero invitarlo a recibir a Jesús. No, yo ya tengo mi religión. Honrando a las criaturas antes que al creador. No, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A Él no. Pero sería terrible que alguno de nosotros, habiendo conocido a Dios, días más adelante, meses más adelante, por eso te decía, si oíste antes este mensaje, ponle mucho cuidado a tu vida. Años más adelante, dejemos de glorificar a Dios. Que vengamos a la iglesia y, mi amado, por un problema, por una dificultad, porque tenemos alguna diferencia con algún otro hermano, etcétera, no queramos adorar a Dios.
Porque habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron como a Dios. Cuando en medio de las pruebas y las dificultades somos llamados a glorificar a Dios, somos llamados a darle gloria, somos llamados a darle honra, a darle adoración, porque a pesar de todos nuestros problemas juntos, Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo digno de toda alabanza, de toda adoración. Eso fue lo que hizo José, eso fue lo que hizo Daniel, mi amado, cuando estaba en el foso de los leones. Eso fue lo que hizo David en la persecución, y eso fue todo, eso fue lo que hicieron todos los grandes hombres de Dios, que en medio de la adversidad siempre levantaron una alabanza, una adoración, una frase de honra para Dios. Job estaba, mi amado, en dificultades. Job estaba pasándola mal. Job estaba en una prueba terrible, pero este hombre dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo puedo tener 1000 problemas, pero Él vive. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero estos no quisieron glorificarle como a Dios. No pensaron en Él. No le dieron el primer lugar en sus vidas. Eligieron un camino diferente. Escogieron un estilo de vida peligroso. La gran pregunta para los que están aquí por primera vez: ¿es Cristo el Señor de su vida? ¿Es el Creador el Señor de su vida? La gran pregunta para todos los que estamos aquí ¿es el Señor que reconocemos Señor del cielo, el Señor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia? Es el que nosotros reconocemos como el Dios todopoderoso, el Dios del universo, al que le hemos predicado a nuestra familia para que también sea el Señor de nuestra casa. Él es el Dios del universo. Lo que quiero decir, es el Señor de tu casa, pequeña o grande, como sea. Sería un espacio bien pequeñito comparado con el universo. Si Él es el Señor del universo, ¿por qué no es el Señor de tu casa todavía? Es aquel que decimos que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el dueño de nuestro tiempo. ¿O le mendigamos nuestro tiempo a veces a Dios? O me explico, o sea, a veces el tiempo que debemos darle a Dios se lo quitamos. El tiempo que debemos pasar con Dios se lo negamos. Esta gente conocía a Dios, pero un día decidieron no glorificarlo como a Dios. ¿Te mueve tu corazón para venir a alabar y adorar a Dios? O como pasa en muchas personas, ministerios y aún iglesias, dice: no, vamos suave, tranquilo, que apenas están en la alabanza, todavía no en la prédica. Como quien dice, ese tiempo es un tiempo de espera para los incumplidos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque se olvidaron de la posición de Dios. ¿Te has estado olvidando de la posición de Dios últimamente? Ahí empezó todos los males que le narré al principio. Ahí empezaron todos los males para ellos. Cuando la gente se olvida de la posición de Dios. Él tiene una posición en el universo, y nosotros tenemos que dar una respuesta ante el Dios que se ha revelado a nuestras vidas en adoración. En segundo lugar, se olvidaron de la provisión de Dios. Versículo 21, allí mismo dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud no es otra cosa que desconocer la provisión de Dios. La ingratitud no es otra cosa que desconocer la provisión de Dios. ¿Qué tan agradecido estás siendo tú? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Cuando el ser humano piensa que es por sus méritos, que es debido a lo que estudió, que es debido a su esfuerzo, que es debido a su compromiso, que es debido a su abnegación a muchas cosas, que está donde está, mi amado, está empezando a perderse. Porque tú eres lo que eres gracias a Dios. Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Y eso es lo que los malos no entienden. Y tristemente, y más lamentablemente, a veces los buenos tampoco. Él hace llover sobre justos e injustos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero la gente no entiende eso. Se olvidaron de la provisión de Dios. ¿Se ha estado usted olvidando de la provisión de Dios? ¿Ha denigrado por causa quizá de lo poco que tiene en algún momento de la vida? Qué importante, mi amado joven, que nosotros tengamos presente esto. Se envanecieron en sus razonamientos. Se atribuyeron el crédito por todo lo que habían logrado. Se enorgullecieron por sus propios logros. El orgullo oscureció sus corazones. Necesitamos a Dios aún para que Él cuide nuestro propio corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Señor, dice el Señor, yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos que Él esté, y Él va a estar donde lo adoramos, donde lo exaltamos, donde lo glorificamos, mi amado. Él estará para guardarnos del orgullo, Él estará para guardarnos de la altivez, Él estará para guardarnos de la soberbia, de la ingratitud. Y por último, se olvidaron de la personalidad de Dios, versículo 22 en adelante, hasta el 32, pero vamos a leer solo el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dame el 23, por favor. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible. Por eso usted ve la idolatría. San fulano, San mengano, San este, San aquel, en la santería igual que fulano, que el otro, que Yemayá, que no sé qué. Ha vencido el diablo para siempre, en nombre de Jesús. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Pero no se quedaron ahí, también aves, cuadrúpedos. Cuando usted se va investiga en la India cómo es su forma de religión, el animismo es lo que predomina. ¿Qué es el animismo? Es darle espíritu, ellos mismos, pues, como decir, su mente, su razonamiento a las cosas. Por eso una persona en la India puede tener 3000 dioses sin ningún problema. Se encuentra una piedra por ahí y dice, este es Dios de la piedra. Se encuentra un pájaro muerto, lo diseca y dice, este es el Dios pájaro que protege, no sé qué. Se encuentra por ahí un tomate, lo mete en el congelador, dice San Tomate, o alguna cosa así. Animismo. Entonces, aves, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, se olvidaron de la personalidad de Dios. Dios, nuestro Dios, es incorruptible. ¿Sabe qué le dice Dios a Israel? Salmo 50 o 51. Le dice una frase que a mí siempre, desde que me convertí, me llamó mucho la atención. Dice, cuando veías al ladrón, le dice Israel, tú corrías con él. O sea, como decir al lado, como, hágale, pan, hágale. Dice, pensabas que de cierto yo era como tú, pero te reprenderé, dice. Porque dice que hay quienes no solo las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. El creyente verdadero no hace cosas malas, pero tampoco se complace con los que las hacen. Y hay gente que a veces, mi amado, muestra su complacencia con gente que está fuera de lugar. Y usted lo ve en las redes. No las hace, pero se complace con los que las hacen. Y todo empieza ahí, cuando la persona se está alejando de Dios.
Lo primero empieza cuando no se reconoce la posición de Dios, la provisión de Dios y peor aún, la personalidad de Dios. Porque el temor está en uno, mi amado, cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Hay momentos en los cuales hay algo que puede llamarme a mí como la atención, producirme quizá risa. Pero en el momento el Espíritu de Dios te redarguye, es decir, ¿te estás de eso? Y si no lo comparto para mí, o sea, si lo rechazo para mí, mucho menos para compartirlo. No puedo mostrar complacencia con lo que no es bueno, con lo que no es sano, con lo que no es puro. La Biblia me da unas normas y el Espíritu me las recuerda. Dice, por eso en todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, en todo lo que haya virtud alguna, en todo lo que sea digno de alabanza, etcétera, dice, en esto pensad. ¿Se da cuenta? 3 cosas de las que ellos se olvidaron. 3 cosas de las que usted y yo no podemos olvidarnos. Cuando se olvidaron de la personalidad de Dios, es porque comenzaron a cuestionar al Creador. Comenzaron a rechazar su plan. Comenzaron a abrazar la idolatría. Comenzaron a exaltar la creación por encima del Creador. Y la idolatría los llevó a todo acto de inmoralidad. La idolatría los llevó a la inmoralidad. Lea este pasaje, no me voy a detener más ni a explicarlo más, pero lea este capítulo y se va a dar cuenta que la idolatría los llevó a toda inmoralidad y a todo acto perverso. Cuando se olvidaron de la personalidad de Dios, de la provisión de Dios, cuando se olvidaron de la posición de nuestro Dios, y especialmente olvidar la posición de Dios, es donde todo lo demás se comienza a caer. Mucho cuidado. ¿Cómo estás tú caminando? Porque tú conoces a Dios. Toque el que está a su lado, dígale, cuidado con olvidarse. Dígale más fuerte, cuidado con olvidarse. Toque el que está al otro lado, dígale, ojo y te olvidas. Cuidado. ¿Por qué? Porque, mi amado, no podemos olvidarnos jamás de esa posición de Dios. Ellos no le glorificaron como a Dios, dice. No lo reconocieron en sus caminos. Y ahí empezó todo. O allí empezaron todos sus males. No podemos nosotros olvidarnos de la provisión de Dios. Ellos no le dieron gracias. Ellos se envanecieron. Ellos se enaltecieron a sí mismos. El orgullo minó sus corazones. Creyeron que eran algo. Creyeron que habían alcanzado algo. Y entonces, mi amado, todo lo demás se comenzó a venir abajo. Porque la ingratitud es precisamente la falta de reconocimiento de la provisión de Dios. Todo joven, toda persona que no aprende a ser agradecida, que no ha aprendido a ser agradecida con Dios, es porque se ha olvidado de la provisión de Dios. Es que se ha olvidado que si algo hay enfrente para alimentarse, mi amado, poco, mucho, deleitoso o normal, es la gracia, es la bendita misericordia de Dios, mi amado. Es cuestión, como dijo Pablo, de aprender a estar satisfecho cualquiera sea nuestra situación. Aprender, mi amado, sea que uno tenga escasez o que tenga abundancia, a estar contento, mi amado, porque lo importante es vivir para agradar a Dios. Lo importante es saber que lo estoy agradando y que cuando soy fiel en lo poco, Él me va a poner sobre más. Que cuando yo agrado a Dios, mi amado, todo lo demás va a estar bien. Mi vida depende de Dios, mi familia depende de Dios, nosotros dependemos de Dios, y Él ha dicho, mi amado, que Él va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Por eso dijo el apóstol Pablo también, esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pueda que ahora no tengas mucho, mi amado, pero no será así toda la vida, porque nuestro Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Ellos se olvidaron de la posición, ellos se olvidaron de la provisión, pero también se olvidaron de la personalidad de Dios. Cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de todo tipo de animal, mi amado. Cambiaron a Dios. Cambiaron, dejaron de darle
culto al Creador para darle culto a las criaturas. Ese es el hombre sin Cristo. Esa es parte de la naturaleza caída. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero bendito sea Él, porque Él nos ha hallado, porque Él nos ha encontrado y porque nosotros no hemos sido rebeldes a su voz, sino que hemos aceptado, mi amado, su palabra. Hemos aceptado el testimonio, hemos aceptado, mi amado, su obra en nuestra vida, su redención, su salvación. Hemos sido lavados, limpiados por el poder de esa sangre preciosa, bendita y maravillosa, que nos ha redimido, no solo del poder de la ley, de toda acta de decretos que nos era contraria, porque hemos pasado de muerte a vida y ha sido gracias a Él y fue por Él, y le damos gloria y le damos gracias por su obra en la cruz del Calvario. Y siempre, mi amado, vamos a vivir para Él. ¿Cuántos pueden decir amén? A honrarlo, a adorarlo, a vivir en santidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Aplauda fuerte a la grandeza de mi Jesús, solo si tú lo crees. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. ¿Y qué tal si usted, allí donde está, empieza a adorar a Dios? Glorifíquelo como a Dios. Él no es cualquier cosa. Hay gente que piensa que Dios es como cualquier cosa, pero Él es Dios. Él es Rey, Él es Señor, eterno, grande, hermoso, maravilloso, sin igual. No tiene comparación. Omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Reconócelo. Y todo aquel que lo reconoce se le hace sencillo adorarlo. Todo aquel que lo reconoce se le hace fácil adorar. ¿Cómo no hemos de adorar a alguien tan maravilloso? ¿Cómo no hemos de adorar a alguien tan espléndido? ¿Cómo no hemos de adorar a alguien tan bueno? ¿Cómo no hemos de adorar a alguien tan magnífico, tan especial, tan tierno, tan compasivo como Él? ¿Cómo no hemos de adorar a un Dios perfecto como es nuestro Dios? Él quiere que lo conozcas si aún no lo has hecho. Por eso Él se revela a tu vida. Recordemos, en la casa de Dios hay revelación. Él habla. Él revela sus propósitos para nuestra vida. Por eso nos congregamos, porque queremos conocerlo. Conocerlo más, acercarnos más a Él, para que esta relación sea cada día más íntima. Yo quiero aprender a amarlo de verdad. Yo quiero aprender a vivir para adorarlo, vivir para Él.